Preséntate si quieres. Hola Laura, buena tarde. Mi nombre es Armando Salazar González. Mi profesión es arquitecto. Nací en una población cercana a Bogotá, se llama Facatativá. Tengo 60 años. Estudié en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Y voy a contarte mi historia, la historia de un arquitecto como muchos que hay en este país, que se ha abierto camino en medio de las dificultades y aprovechando las oportunidades, y estoy acá para responder tus preguntas. Cuéntanos, por favor, cómo comenzó tu carrera en la arquitectura y qué te llevó a convertirte en un empresario en este campo. Bueno, mi carrera, como te lo conté anteriormente, inició estudiando en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá, y allí di mis primeros pinos. Tuve mis primeros ingresos a través de la universidad siendo auxiliar de docencia en el departamento de construcción de la facultad, y de allí empecé a trabajar como lo hace mucha gente, con los mismos profesores que le están enseñando a uno. El profesor me llevó a trabajar en un proyecto que tenía en Bogotá, y estuve cerca de 2 años trabajando para la empresa de él, y esos fueron mis inicios como arquitecto. Ok, ¿y qué te llevó a ser independiente y a formar empresa? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que el ser independiente es un poco se hace, pero también como que el individuo nace con eso. O sea, quiere explorar por su propia cuenta hasta dónde puede llegar, quiere colocarse retos, quiere tener mayores ingresos, porque se trata de eso en la explotación de cualquier actividad económica, cualquier actividad profesional. Y la profesión de arquitecto, como la de ingeniero, como la de otras profesiones liberales, se facilita para hacer una empresa, para eh, prestar servicios y dejar pasar y dar el salto de ser empleado a ser alguien que puede generar empleo y puede generar actividades que hagan crecer la economía, tanto personal, familiar, como la economía del país. De hecho, en el país la mayor cantidad de empresas son pequeñas y nacen como iniciativas individuales y familiares. Algunas llegan a tener unos logros extraordinarios, otras en los primeros 5 años simplemente desaparecen por las barreras de ingreso de las empresas, porque por la falta de conocimiento en el manejo de las empresas, por muchos factores que están ampliamente estudiados. Eh, y como te decía, el, el, la vena de ser independiente un poco se nace, pero también se va creando tratando de emular gente que ha hecho lo mismo en el campo de uno. Uno ve los profesores que hacen empresa, ve los amigos que hacen empresa, y después de analizarlo uno decide que quiere ser independiente y que quiere explorar ese mundo que tiene sus dificultades, pero también tiene muchas gratificaciones. ¿Nos puedes contar un poco sobre cuáles fueron los desafíos iniciales que enfrentaste al establecer la empresa? Bueno, los desafíos son muchísimos. Primero con uno mismo, con vencer el miedo al futuro, a la incertidumbre. Eh, Desafíos y temores de tipo económico. Para iniciar cualquier proyecto se requiere además de entusiasmo, de determinación, se requieren unos recursos económicos. El solo hecho de conformar una empresa, los documentos, todo el proceso que hay para legalizarlo, para que se pueda operar legalmente en un país como este, requiere, requiere una inyección de capital.
Y para iniciar cualquier proyecto requiere que uno sea consciente que el capital base es importante, y sin el capital base pues necesariamente es muy difícil despegar cualquier proyecto, así sea pequeño, mediano o grande. Y en tu caso, ¿de dónde provino ese capital inicial? Bueno, yo trabajé inicialmente como empleado, como te contaba, en una empresa de un profesor de la universidad, y pude hacer algunos ahorros pequeños para dar el salto. Inicialmente nos atrevimos con unos compañeros de la universidad a hacer lo que mucha gente hace, es tener una oficina compartida y buscar proyectos, buscar clientes, ayudarnos entre los compañeros. Y así empezamos a trabajar. Duramos cerca de un año trabajando de esa forma, compartiendo proyectos. Pero es muy difícil cuando no se tiene la formación de empresario, cuando se desconocen muchas cosas de finanzas, de cosas que son ajenas al desempeño de uno como profesional y de su saber, y que eso no lo ve uno necesariamente en la universidad. Entonces esa pequeña empresa que habíamos creado se disolvió al año. Es que éramos muchos también, éramos alrededor de 8. Se quedaron 2 personas, los demás vendimos, y yo creé una nueva empresa con otro compañero. Esa empresa duró alrededor de 3 años, la liquidamos, y desde esa época, después de esos 3 años, he sido empresario, pero de forma independiente. Inicialmente trabajaba o sea, con el nombre mío, la empresa era el nombre mío, y hace unos 8 años, en el 2015, ya se fundó Constructora Domus, Arquitectos e Ingenieros, que es la empresa que yo dirijo y de la que derivo mi sustento y de la que derivan su sustento las personas que trabajan en la empresa. Bueno, ¿nos puedes contar, por favor, cómo fue el proceso de formar su empresa, crear contactos y crear visibilidad? Bueno, Laura, el proceso de crear empresa requiere pues una investigación pues a nivel legal, a nivel económico. Es el proceso de mirar qué es lo que se quiere hacer, qué servicio, en este caso nosotros estamos en el renglón de servicios, qué servicio es el que queremos prestar dentro del desarrollo de nuestra actividad, a quién queremos llegar. O sea, definir todas esas cosas le permite a uno dar claridad o tener claridad hacia dónde debe ir. En el caso particular, mi desempeño profesional y el de la empresa que presido ahora ha sido prestar servicios de diseño y construcción al campo corporativo. O sea, nosotros nos hemos especializado en prestarle servicios de diseño, construcción e interventoría a empresas, al sector corporativo, y son clientes asiduos, son clientes con los que hemos establecido relaciones a largo plazo, y hemos tratado de dar respuesta pues, a las necesidades que nos plantean, a las necesidades que surgen en esas empresas. Y digamos, toda la creación del networking, ¿cómo surgió? ¿Cómo comenzaste a ganar esos contactos? En el caso de nosotros ha sido más por referidos. O sea, uno trabaja en una empresa, le trabaja a una empresa, le brinda soluciones, lo conocen, se estrechan unos lazos de confianza, y hay unos pares, hay empresas. Te pongo un ejemplo. Inicialmente yo trabajaba para la compañía colombiana automotriz como contratista, y
y a través de esos contactos que se generaron al interior de la empresa, pude llegar a trabajar con otras empresas que eran afines a la compañía colombiana automotriz o que prestaban sus servicios o fabricaban algún elemento para la empresa. Entonces fuimos creando una red de clientes alrededor de esa temática, en este caso la temática industrial, que era la compañía colombiana automotriz, con la que yo empecé como arquitecto independiente. ¿Consideras que fuiste adverso o propenso al riesgo frente a las grandes decisiones que tomaste? Bueno, cuando uno es independiente o cuando se forma empresa, el tema del riesgo hay que tomarlo muy en serio. Porque si no se toma en serio y no se analiza, no se proyectan las posibles barreras que puede haber, el proyecto puede fracasar. Conozco gente que, por ejemplo, no ha analizado el riesgo de tener un sobreendeudamiento, alentados, digamos, porque tienen unos contratos muy buenos, pero de un momento a otro puede cambiar la situación, las reglas de juego pueden cambiar, y han cambiado, y hay empresarios que por no analizar el riesgo han perdido el trabajo de muchos años. Entonces, personalmente he sido moderado, tanto en el aspecto de contratación, como cuando uno tiene que invertir en algo. He preferido llevar la línea media, coger el camino medio y no tener riesgos exorbitantes, pero tampoco puede uno hacer que el riesgo y el temor a errar lo paralice, porque eso sí es el peor consejo que se puede dar. Entonces yo diría que hay que dedicarle el tiempo suficiente a la planeación, al conocimiento de lo que se va a hacer para minimizar los riesgos, pero tenerlos en cuenta siempre. Siempre hay riesgos en cualquier actividad que uno desarrolle, no solo en la empresa, hay riesgo en el deporte, hay riesgo en cualquier actividad que el ser humano desarrolle, pero si uno lo analiza y se le dedica tiempo y si lo planea, pues puede minimizarlo. Que nos vamos a equivocar es indiscutible, que nos equivocamos una y otra vez. Lo importante es que esas equivocaciones no den al trasto digamos, con la estabilidad de la empresa y que la hagan desaparecer. ¿Cuáles han sido tus fuentes principales de crédito y financiación en tus proyectos? Bueno, como nosotros nos centramos en el tema de los servicios de construcción, de diseño e interventoría, en lo posible hemos tratado de que en las negociaciones se pueda trabajar en una parte significativa con los dineros de la misma empresa que nos contrata, ¿sí? Los anticipos, los cortes de obra, es decir, tratar de tener un flujo estable a partir del sistema de pago que se establece en los contratos. Pero desde luego hay que tener una parte para apoyar uno y desarrollar los proyectos. O sea, en cualquier proyecto uno debe tener entre el 20 y el 30% disponible para que el proyecto en el tiempo se pueda desarrollar y se cumplan los hitos y las metas establecidas. Entonces ahí es donde entra a jugar el crédito de las entidades bancarias o el aporte de los socios o el aporte personal a determinado proyecto. En lo posible, el valor del crédito pues afecta a los proyectos, los intereses de los créditos afectan los proyectos. Entonces, en lo posible es tratar de reducir esos créditos bancarios y mirar esas fuentes de financiación que puede ser a través del mismo aporte personal, del ahorro que se tenga, y
de lograr en las negociaciones un flujo más estable de capital a lo largo del ciclo del proyecto. ¿Qué utilización has hecho del cálculo y la contabilidad en tus negocios? Bueno, la contabilidad y las finanzas. O sea, el éxito de cualquier proyecto en cualquier ámbito parte de un análisis muy serio económico, de los costos fijos, los costos de operación, si son proyectos que en el tiempo son prolongados, o sea, proyectos de duración, se debe tener en cuenta los posibles cambios en los precios de los materiales, la volatilidad. En el ámbito de la construcción y el desarrollo de proyectos es fundamental el análisis económico del proyecto. Hay modalidades de contratación que son a todo costo, sin fórmula de reajuste. Eso quiere decir que uno establece con el cliente un contrato en el cual el contratista se compromete a no variar el costo final, es decir, que todas las variables que no haya incluido pues se vuelven una amenaza para el éxito del proyecto y para las mismas utilidades. Entonces es supremamente fundamental esa etapa de evaluación, del análisis de costos, de los análisis de precios unitarios, de insumos, de materiales, de obra de mano, de traslados, si se está trabajando en un área fuera de la capital, que es donde trabajamos nosotros, los transportes, los tiempos muertos de desplazamiento de la gente, todo eso hay que analizarlo. Quiero decir que si no se hace un debido análisis, pues seguramente se van a tener problemas, se van a tener sorpresas sobre costos que no estaban previstos, y eso pues va a ir en contra pues, de las utilidades, incluso de pérdidas que se pueden dar en un proyecto. ¿Nos puedes contar, por favor, cómo estaba conformada tu familia y cuál fue tu lugar y papel dentro de ella? Bueno, yo provengo de una familia de clase media, familia de provincia, de un municipio pequeño, 8 hermanos, yo soy el menor de los 8 hermanos, y básicamente mamá, porque mi papá se separó cuando yo estaba pequeño, entonces mi mamá fue la que llevó como el liderazgo para que pudiéramos salir adelante como familia. Y pues por ser el menor, pues tuve el apoyo de mis demás hermanos, especialmente mis hermanas mayores, para poder estudiar, para poder desarrollarme y para poder pues, lograr mis metas a nivel académico. ¿Crees que existió alguna clase de influencia familiar en tu interés por los negocios? Pues yo creo que sí. Yo tuve un tío, se llamaba Jaime Salazar. Cuando yo estaba pequeño, él era un amante de los negocios y de crear cosas nuevas, y se inventó una especie de álbum al estilo del álbum que conocemos de Chocolatina Jet, donde tenía unos temas, unos personajes, y mandaba a imprimir el álbum y las figuras y los temas, y viajaba por muchos pueblos, lo distribuía y dejaba los premios. Cuando la gente llenaba el álbum, daba unos premios. O sea, era una cosa novedosa en esa época. Pues estamos hablando de los años 70 más o menos. Eso me impactó y siempre lo he recordado. O sea, como ese emprendimiento, una cosa nueva, una cosa que no se conocía, y era una aventura totalmente así, y duró varios años
con ese proyecto y ese proyecto lo conocieron en varios pueblos, municipios incluso alejados del centro del país. ¿Tienes o has tenido negocios con el Estado como concesiones? Bueno, como te contaba anteriormente, nuestra actividad se ha centrado en el sector privado. Nuestros clientes, el 95% son del sector privado y empresas, y el otro 5% pueden ser particulares y contratos con el Estado, que sí hemos celebrado algunos contratos con el Estado, por ejemplo con la aviación del Ejército. Hemos desarrollado proyectos, hicimos la Escuela de Aviación del Ejército en Tolemaida y varios proyectos en varias regiones del país, pero no ha sido, digamos, una fuente importante de contratación para nosotros como el sector privado. ¿Has ocupado cargos públicos por elección o por nombramiento? Sí, sí. Durante un periodo de 3 años me aparté de mi ejercicio como profesional por allá por el año 2001 y acepté un cargo de secretario de Obras Públicas del municipio donde nací, de Facatativá, y ahí estuve durante 3 años trabajando al frente de la Secretaría de Obras Públicas. Aunque fue la única época o el único periodo que yo trabajé como empleado y en el sector público, pues fue importante para mi formación, para mi desarrollo profesional, y creo que se pudieron aportar cosas importantes para el desarrollo del municipio en esos 3 años. ¿Crees que la política del país ha afectado o afecta tu trabajo? Definitivamente sí, yo creo que afecta el trabajo de todos. En el caso particular, como nuestros clientes principalmente son del sector corporativo, son empresas privadas, en ciertos momentos de desaceleración de la economía por temas políticos, pues ellos disminuyen también las inversiones, aplazan proyectos, cancelan proyectos si es necesario. Entonces necesariamente sí nos afecta. Si la economía del país va bien, a los empresarios a los cuales les trabajamos nosotros, pues les va bien, y nosotros tenemos unos clientes que están demandando más servicios. Pero si el país se encuentra en medio de incertidumbre o en medio de una recesión económica, pues necesariamente nos va a afectar a todos, a la población en general. ¿Has estado involucrado en fundaciones, organizaciones cívicas u organizaciones no gubernamentales? Sí, a lo largo de mi vida he participado en organizaciones. Me acuerdo que la primera fue una asociación de estudiantes de la universidad. Después, ya como profesional, ayudé a crear una organización en el municipio de Facatativá que se llamaba pues, Un Nuevo Amanecer, que era una organización que pretendía como el mejoramiento en todos los ámbitos de la vida municipal, y que posteriormente terminó con la creación de una plataforma política, y se consiguió a través de un candidato propuesto por nosotros la alcaldía de Facatativá y unas postulaciones a la Cámara de Representantes, en fin. Pero era una organización netamente cívica y democrática que tenía pues unos preceptos y unos valores diferentes a lo de la política tradicional. ¿Has tenido una relación cercana con partidos políticos?
Bueno, la más cercana que tuve pues fue la del movimiento que creamos por un nuevo amanecer, que fui cofundador. Y ya digamos que con gente más grande en la política, la más cercana que tuvimos fue con Antanas Mocus, durante la época brillante, bueno, toda la vida ha sido brillante Antanas, pero su época en la cual estuvo en la cúspide de la política, él estaba creando algo que se llamaba el Partido Visionario. Hicimos parte de esos talleres, hicimos parte de esa filosofía y eso también lo trasladamos al proyecto que teníamos en Facatativá. ¿Has sido sujeto de coacción armada por parte de grupos ilegales? Bueno, cuando estuvimos ejerciendo el cargo de la Secretaría de Obras en Facatativá, eso fue el año 2001 al 2003, el país estaba asediado en el campo, sobre todo por organizaciones guerrilleras, y Facatativá, aunque queda muy cercano a Bogotá, no era la excepción. Ahí recibimos mensajes y amenazas y cosas de ciertos grupos que se encontraban muy cercanos a las veredas del municipio. Entonces era difícil la movilización hacia esos puntos cuando uno iba a realizar proyectos o a hablar con la comunidad, pero digamos que eso fue lo más cercano en cuanto a la presión que ejercía en ese entonces las fuerzas irregulares en el país. Entiendo. ¿Nos puedes contar un poco cuál ha sido tu posición frente a la situación de violencia en Colombia? Bueno, yo creo que eh, la violencia en el país, que lleva más de 200 años, tiene su génesis en enormes diferencias entre los estratos sociales. La falta de medios que tiene la mayor cantidad de la población, que lleva al hambre, a la falta de educación, la falta de salud, la falta de oportunidades, ha sido un caldo de cultivo para la generación de violencia en el país. Yo creo que si en el país la democracia da un paso adelante, sería avanzar por un camino más seguro para lograr la paz. Pero mientras los actores violentos del país, que son diversos, tengan unas redes que tienen sus ramificaciones en la misma política, es muy difícil lograr la paz. Y tienen sus ramificaciones también en negocios irregulares, en actividades que son muy difíciles de controlar. Y estos actores de la violencia persistirán si no hay una política real y democrática, por ejemplo, frente a las drogas, frente a la tenencia de la tierra, frente a la relación del Estado y los ciudadanos. Lo vemos muy seguido que los indígenas tienen que venirse hasta Bogotá a hacer tomas de las calles, de las plazas, para pedir seguridad, porque los están desplazando de su tierra, que siempre ha sido de ellos, y el Estado no ha actuado como debe actuar. Y no solo los indígenas, sino los campesinos en general. Y ya trasladándolo a las ciudades, igual hay una violencia en las ciudades motivada no solo por la desigualdad, sino por la falta de gobiernos que realmente se interesen por los problemas de la gente. ¿Puedes compartir una historia de éxito o un proyecto memorable que haya tenido un impacto significativo en tu empresa? Bueno,
uno quiere todos los proyectos que desarrolla, porque esos, digamos, todos nos dejan enseñanzas, eh, nos, nos permiten aprender, nos permiten crecer, y aunque en algunos no le vaya a uno bien, tienen mucho que aportar también. Bueno, hay un proyecto, dos proyectos que quisiera mencionar ahí, porque uno se constituyó un reto, que fue un trabajo que se hizo en la Torre Colpatria hace ya unos 15 años, siendo el edificio emblemático del país. Está padeciendo de una patología, o sea, los edificios también se enferman, las construcciones se enferman. Y tuvimos oportunidad de trabajar cerca de 14 meses en el planteamiento de la solución y en la ejecución de la solución para poder recuperar toda la fachada de la Torre Colpatria. Y como era algo nuevo, ¿no?, que no se había hecho en el país, se volvió un reto, y afortunadamente todo salió bien, y hasta el día de hoy la estabilidad de los trabajos que ejecutamos pues está perfecta. Entonces eso es un buen recuerdo. Y bueno, hemos hecho proyectos que nos traen gratos recuerdos. Hicimos un proyecto, como te mencionaba, que se llama Llave en Mano. Fuimos encargados de hacer absolutamente todo, desde el levantamiento topográfico, los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, de todo nos encargamos, hasta entregar ya el proyecto terminado, entregarle al cliente las llaves, que fue un proyecto que se hizo en Tolemaida, en el municipio de Melgar, para la aviación del ejército. Hicimos la escuela de aviación del ejército, donde vienen a formarse pilotos de varios países, de Centroamérica y de Sudamérica. Ese fue un proyecto que nos trae buenos recuerdos. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu estilo de vida? ¿Qué rutinas, qué hábitos, qué hobbies tienes? Bueno, yo creo que eso han ido cambiando con el tiempo. Pero hace un tiempo para acá me gusta meditar. Trato de meditar todos los días, ya sea por la mañana o por la noche. Es algo, es un hábito que le trae a uno muchas cosas buenas. Le trae serenidad, nos permite centrarse. El estrés que se maneja en el trabajo es grande, entonces nos ayuda a manejarlo. El deporte también, siempre me ha gustado el deporte. De más joven, jugaba fútbol, me gustaba muchísimo jugar fútbol. Y ya hace unos 15 años para acá me enamoré del ciclismo y practico el ciclismo de carretera y de montaña. Entonces eso se volvió una pasión, y trato de hacerlo por lo menos todos los fines de semana, y es algo muy bueno. ¿Qué consejos o lecciones has aprendido a lo largo de tu carrera como empresario que te gustaría compartir con otros emprendedores? Bueno, lo primero es el entusiasmo. El entusiasmo es un motor que lo lleva a uno a puertos seguros. Entonces el nuevo emprendedor lo primero que tiene es que llenarse de mucho entusiasmo, de mucha voluntad. Y lo otro que me parece fundamental, y en el que personalmente en mucha parte de mi ejercicio fallé, es en la planeación. La planeación es fundamental para el éxito de cualquier actividad, de un proyecto que se ejecute. Muchas empresas desaparecen al poco tiempo
porque nos saltamos ese paso de la planeación y es fundamental. El mismo Albert Einstein le preguntaron que qué haría si volvieran a hacer, cómo repartiría el tiempo. Y en la entrevista él dijo, yo dedicaría el 90% del tiempo a planear y el 10% a ejecutar. Eso es muy diciente de dónde viene, ¿no? Entonces la planeación, el entusiasmo, hay un tema fundamental que descuidamos cuando hacemos empresa y no somos del sector financiero, que son las finanzas. Entonces, se crea una empresa, le empieza a ir bien a la empresa y los socios, uno compra un Mercedes-Benz, el otro se va a viajar 3 meses por Europa y pensando que la actividad va a seguir igual de lucrativa, que los ingresos van a ser fabulosos como los que tuvieron, pero no miden lo que hablamos anteriormente, que es el riesgo. Y para tener en cuenta el riesgo en la parte económica, pues hay que tener unos ahorros, hay que ir ahorrando, hay que ir haciendo un capital y hay que irlo invirtiendo, no tenerlo, o sea, no poner la plata en actividades que sean riesgosas por querer tener mayores ingresos, sino invertir en algo que sea sólido en cuanto a que el nivel de volatilidad no lo llega a afectar en un momento dado. Aprender a diferenciar lo que es un activo de un pasivo, que cuando uno hace empresa como que eso le resbala y no lo tiene en cuenta, todo se lo dejamos al contador o al financiero que uno contrata, pero el que quiera ser líder de una empresa tiene que entender eso realmente. Por ahí aprendí de alguien que decía que un activo es el que le trae o el que le mete plata en los bolsillos a uno, y un pasivo es el que le saca plata en los bolsillos a uno. Entonces el empresario que le va bien en sus primeros meses, en su primer año y compra un yate o compra un carro lujoso, pues eso no está comprando un activo sino un pasivo, porque el carro lujoso le está sacando plata del bolsillo para impuestos, para mantenimiento, en fin, y además se está depreciando. Pero si el empresario que está iniciándose con una empresa de producción de vasos o de lo que sea, se invierte en una buena maquinaria, se invierte de pronto en un local, está haciendo unas buenas inversiones porque está invirtiendo en activos reales. Y la principal inversión pues es el conocimiento. El conocimiento es la base pues, del éxito en cualquier actividad económica. Y más hoy que estamos en la era de la información, el conocimiento puede llevar a las empresas, incluso con poco capital, pero con un conocimiento muy sólido, a ser exitosas. Eso, digamos, los ejemplos actualmente son muchísimos. ¿Cómo concibes la responsabilidad social dentro de tu empresa y tu actividad? Bueno, la economía tiene una función social con cualquier actividad que desarrollemos, sea de la pequeña o la microempresa, la pequeña o la gran empresa, hay una responsabilidad social. Porque imaginémonos que una gran empresa, de las más grandes del mundo, produce un impacto fuerte en el medio ambiente. Entonces puede ser una empresa que da muchísimos dividendos, que genera pagos de impuestos para una nación, que genera miles de empleos, pero si a través del desarrollo de su objeto social produce una gran contaminación, digamos, ahí está en entredicho la responsabilidad social, porque está afectando a la población y al ser humano, a la raza humana,
a los animales y a las plantas. Pero viéndolo ya a nivel particular, pues el hacer empresa conlleva ese granito de arena para que la sociedad pueda avanzar. Si uno a través de su ejercicio puede crear unos puestos de trabajo, y a través de los puestos de trabajo unas familias de escasos recursos pueden educar a sus hijos, acceder a una vivienda a través de las cajas de compensación, de toda la seguridad social, pues ahí hay un compromiso social. Pero también en el ejercicio, por ejemplo nuestro, donde manejamos muchísimos materiales de todo tipo, tiene un gran impacto sobre el medio ambiente. Entonces, en el tema de la responsabilidad social también tiene que ver no solo el bienestar interno de quienes trabajamos ahí, sino el impacto que estamos generando a través de nuestras acciones. Ahora se está desarrollando una conciencia y muchas empresas con las que trabajamos que buscan las certificaciones ambientales, LEED, etcétera, es reducir la producción de elementos que no se puedan volver a utilizar. Entonces, cada vez estamos mirando cómo se utilizan los materiales de la mejor forma, que no haya desperdicios, o materiales que no sean contaminantes o que no impacten significativamente la naturaleza. Ahora hay pinturas con bajos contenidos de VOC, hay materiales que, aunque no son naturales, se pueden reciclar y pueden generar otros materiales cuando ya cumplen su vida útil. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente en el desarrollo diario de las actividades que desarrollamos en cualquier tipo de empresa. Puede ser una tienda de barrio, ahí se están generando unos desechos, se está utilizando energía eléctrica que a la postre tiene un impacto sobre el medio ambiente. En fin, lo importante es desarrollar la conciencia al interior de cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, de que las acciones que acometemos diariamente tienen un impacto sobre el medio ambiente. ¿Consideras que era más sencillo crear empresa en tiempos anteriores u hoy en día? Pues yo creo que ahora es más fácil. Primero porque hay este panorama de la tecnología, del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, del mundo global, permite a cualquier persona, incluso desde su casa, sin tener oficina, armado de un computador y unos buenos conocimientos y unas buenas ideas, crear proyectos, crear riqueza. Yo creo que hoy hay más oportunidades que hace unas décadas. No solo están los medios informáticos, sino también pues hay muchas más organizaciones que ayudan a los empresarios. Hay más facilidad de acceso al crédito, hay más entidades que se encargan de ayudar, de educar. Es decir, el panorama de hoy es mejor que hace 30 décadas, como hablar, por ejemplo, si la medicina hoy en día tiene más respuestas que hace 30 décadas. Creo que sí hemos evolucionado en eso, aunque estamos lejos, ¿no? Estamos lejos de lo ideal en estos países en desarrollo, que hay que crear muchas más empresas para crear riqueza, para bajar el desempleo al 4, al 5%, como lo tienen países desarrollados. Pero eso se hace a través de cambiar nuestra economía, que básicamente es de materias primas,
y volvernos una sociedad que preste más servicios, más una sociedad del conocimiento, una sociedad que aunque esté basada en materia prima, pero sepamos cómo transformar esa materia prima y no la lleven para otro país, la transforman y nos la venden más cara. Entonces ese es el desarrollo a través de la educación y el conocimiento es básico.